de prueba de confesional. A ver, el anfitrión que dice acá inhabilitó la función de compartir pantalla. ¿Qué quise decir? No, lo que yo quiero era buscar, que en este momento no me acuerdo. Acá está bien. Quiero compartir la pantalla con el Power. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven al Power? No, profe. No, No, No. profe. Y entonces, ¿cómo hago? Compartir pantalla. Acá. Porque me había deshabilitado la... Acá está. A ver ahora. ¿Ahora lo ven? Sí. Sí, ahí sí. Sí, ahora sí. No. Perfecto. No, porque me había deshabilitado la función de compartir pantalla. Bueno, ¿por qué les digo prueba de absolución de posiciones y no confesional? Porque la confesión en realidad es el resultado de la prueba de absolución de posiciones. Pero en el programa figura como prueba confesional, entonces yo quiero hacerles esa aclaración. La confesión es el resultado, es lo que se persigue con la absolución de posiciones. Igual los abogados muchas veces hablamos indistintamente de prueba confesional o de absolución de posiciones como la misma cosa, ¿no es cierto? A ver, ahí está. Este es el concepto de confesión, justamente. ¿Qué es la confesión? Es la declaración que formula quién, la parte. Los que absuelven posiciones siempre son las partes, nunca terceros. Perdonen que no tuve tiempo de tomar café. Siempre es la parte. Y parte de la doctrina, bueno, por supuesto que sobre hechos personales o de su conocimiento. Y parte de la doctrina dice que estos hechos tienen que ser desfavorables a la persona que confiese, o sea, lo tienen que perjudicar y tienen que favorecer al otro. Y en realidad esto no es tan así, porque muchas veces no nos sirve de nada esta prueba porque la parte, hay hábiles declarantes que no declaran en contra. Entonces, si bien la doctrina dice que tienen que ser desfavorables y favorables a la otra parte, es para decir, bueno, confesó, y confesó se supone que confesó algo desfavorable para él. Pero lo importante es decir que es una declaración que formula la parte y que siempre es sobre hechos personales, o de su conocimiento. Bien. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias, perdón, entre confesión y admisión. Estaba mirando que a mí me sale cortado, no sé si ustedes lo ven cortado también. Si lo ven No, cortado profe. estoy hasta la... ¿No? ¿Lo Se ven ve bien? bien. Bueno. No, porque si lo ven, si lo ven cortado soné. ¿Cuál es la diferencia entre la confesión y la admisión? Esto también fue una pregunta de examen. La confesión no siempre es judicial y provocada. Muchas veces la confesión es espontánea y sobre todo tengan presente que muchas veces puede suceder, no sucede frecuentemente, pero puede pasar que la parte confiese espontáneamente e incluso no en el momento procesal oportuno, sino antes o después. En un escrito termina confesando los hechos que habían sido materia de la absolución de posiciones. Entonces, por eso yo le pongo que la diferencia con la admisión es que la confesión puede ser espontánea, y además supone que el hecho lo perjudica, pues no confesaría nada. Y la admisión siempre es bilateral. ¿Por qué? Porque siempre la otra parte me introduce el hecho. Yo lo admito, pero siempre tiene que haber sido introducido por el otro. Y puede o no perjudicarlo el hecho. La naturaleza jurídica. Esto no es muy importante, pero bueno, tienen que saber que para poder confesar, para poder ser objeto de esta prueba, tenemos que ser civilmente capaces. Una persona incapaz no puede absolver posiciones. Entonces, de ahí es que algunos autores dicen que es un negocio jurídico, porque para celebrar un negocio jurídico tengo que tener la capacidad. Y además, porque yo voy a disponer del derecho material. Al confesar, yo estoy aceptando un hecho, estoy disponiendo de un derecho. Por eso hay procesos donde no está permitida la confesión. Por ejemplo, cuando se trata de derechos indisponibles, o donde el Estado está interesado, donde hay orden público, ahí la confesión no es válida porque son derechos indisponibles para la parte.
Entonces Arasi, que es de quien yo tomé para preparar este PowerPoint, Arasi dice, es un medio de prueba, simplemente un medio de prueba. Y nota si yo voy a declarar la verdad o no. Lo importante es que es un medio de prueba. Viví. Bueno. ¿Hay alguno que tiene el micrófono abierto? ¿Quiénes son sujetos de esta prueba? Bueno, obviamente las partes que tienen capacidad, esto ya lo dijimos, ¿no es cierto? Después vamos a ver cuáles son las excepciones. Los apoderados pueden absolver posiciones y cualquiera diría, por ejemplo, yo abogada apoderada, ¿puedo presentarme a absolver posiciones? Y uno diría, no, qué disparate, ¿cómo va a absolver el abogado que sabe cómo contestar y que sabe qué tiene que decir y que no? Sin embargo, sí, siempre que se trate de hechos realizados en nombre del mandante, o sea, ejerciendo representación, y estando vigente el mandato. En ese caso, yo puedo presentarme. Y también absolver posiciones por hechos anteriores, pero este es el caso en el que el representado no puede estar en el proceso y no puede venir a absolver posiciones. En ese caso me pueden facultar a mí a absolver posiciones, pero hay acá un requisito que es muy importante y es que la contraria tiene que prestar consentimiento. Esta también fue una pregunta de examen, si puede el abogado o no, o el apoderado, no necesariamente tiene que ser abogado, pasa que no habla de apoderado cuando se refiere al abogado, ¿no? ¿Quiénes más pueden declarar? Bueno, las personas de existencia ideal, ustedes saben que las sociedades, por ejemplo, declaran a través de sus representantes legales. Estos representantes legales tienen que tener la facultad de obligarlo. Hay un artículo que es el 404, ¿sí?, que dice que la parte se puede oponer, la persona jurídica que tiene que declarar, se puede oponer a absolver posiciones, pero tiene que justificar que no conoce los hechos y que por eso no va a absolver. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, en empresas muy grandes, donde hay, por ejemplo, contrataciones de mucho monto, muy importantes, y tal vez el representante legal, el presidente del directorio, no es el que llevó a cabo la negociación. Los contratos los hace otra persona. Entonces, cuando lo citan a absolver posiciones, él dice dentro de los 5 días de notificado, miren, discúlpenme, yo de esto no sé nada, tiene que venir fulano de tal que fue el que estuvo en la negociación. Entonces, tiene que alegar que no intervino en los hechos, tiene que indicar, por supuesto, quién fue la persona y tiene que encargarse de notificarlo, y esto no se sustancia. Esto es importante que lo sepan. Y acá llegamos a los que no pueden absolver posiciones. ¿Quiénes no pueden absolver posiciones? Bueno, en primer lugar, los que no son capaces civilmente, que son los menores de edad, los dementes, los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. Los menores adultos, sí pueden absolver posiciones siempre y cuando el proceso o en el proceso se debatan actos en los que ellos intervinieron porque estaban habilitados. Por ejemplo, una persona que tiene un chico de 16 años que es un gran pianista, por ejemplo, y que gana dinero con eso, y tiene un problema a raíz de ese trabajo, él podría absolver posiciones sobre esa contratación. O algún menor que está autorizado a trabajar. Pero siempre tiene que ser que está habilitado, si no, no pueden absolver posiciones. Bien. ¿Quiénes tampoco pueden absolver posiciones? Obviamente los fallidos y los concursados, porque tienen restringida la capacidad, los inhabilitados y los penados. Acá dice que se hallan con capacidad restringida, y yo cito el artículo 12 del Código Penal. El artículo 12 del Código Penal lo que dice es que las personas que son condenadas por delitos a mayor de 3 años de prisión pueden ser inhabilitadas también y tienen restricción de disponer de sus bienes. Por eso es que no pueden absolver posiciones, porque tienen la capacidad de disposición restringida. Bien. No pueden absolver posiciones. Ayer hablaba con mi hijo
porque me comentaba que le habían preguntado, él dio prueba testimonial, y le habían preguntado si los condenados penalmente pueden ser testigos. Y el Código Penal, el 12, no habla de la testimonial, pero sí, no recordaba yo el número, lo que no pueden los penados, o sea, los condenados, ser testigos cuando han sido condenados por falso testimonio. La gran pregunta que a mí me surgió, y la verdad es que no tuve tiempo de indagarlo, es, yo entiendo que esa inhabilitación la tienen siempre y cuando esté vigente su condena penal. O sea, si lo condenaron a 20 años, durante eso, bueno, no, el falso testimonio no tiene, no sé qué pena tiene, no la recuerdo, pero será 6 años como máximo. Si fue condenado a 3 o a 4, no podría durante esos años declarar como testigo, porque fue condenado por falso testimonio. Ahora, me queda la duda si puede después. Yo creo que sí, porque si no sería una doble condena por el mismo hecho, porque la inhabilitación forma parte de la condena penal. Te condenan a ir preso 3 años, 4 años y la inhabilitación. Es un tema interesante, no sé, no lo vamos a preguntar en el examen, obviamente, a menos que no se lo haya dado o lo dé la doctora Ledesma, pero no creo. Bueno, objeto de la absolución. ¿Sobre qué vamos a absolver posiciones? Porque no es sobre cualquier cosa. En primer lugar, como cualquier otro medio probatorio, la prueba tiene que versar sobre hechos controvertidos, ¿no es cierto? Y conducentes. Si no, no. Siempre va a ser sobre hechos, como cualquier otra prueba. De hecho, sabemos que el hecho no se prueba, salvo que es una ley que el juez no tenga obligación de conocer, pero en principio el derecho no se prueba, con lo cual solamente va a ser sobre hechos. Y acá se vuelve a hablar de los hechos desfavorables al confesante y verosímiles, porque la realidad es que cuando la parte confiesa o absuelve posiciones y no se compromete, sino que todo lo contrario, se defiende y se defiende bien, esa prueba no sirve para nada, no va a ser tenida en cuenta. Porque obviamente nadie va a tratar de declarar en contra de sí mismo, ¿no? Bien. La clasificación de la prueba confesional. Si tienen alguna duda, por el chat me escriben, porque si no se me superponen las voces y no escucho nada. Hay distintas clasificaciones de absolución de posiciones. Tenemos la judicial y la extrajudicial. Después les voy a explicar cómo es la extrajudicial. La espontánea y la provocada. Yo les dije a ustedes, la parte se puede presentar en cualquier momento y confesar. La expresa y la tácita. La expresa es cuando efectivamente admite los hechos, y la tácita, ya vamos a ver, que es la que se deduce de las respuestas evasivas o de la negativa. Esa es la confesión tácita. Cuando me preguntan y me hago la tonta y respondo cualquier cosa, o digo me niego a responder. En ese caso es confesión tácita. La verbal y la escrita la confesión puede ser tranquilamente en una audiencia. De hecho, es la más común. Y la escrita cuando presento un escrito. La simple, cuando, por ejemplo, me preguntan para que jure como es cierto que usted el día 24 de marzo estaba, no sé, cruzando la calle Colón. Y yo digo, sí, es cierto. Esa es una confesión simple. Ahora, por ejemplo, en un ejemplo mejor, me dicen, para que diga como es cierto que usted le debe a fulano de tal 100.000 pesos. Y yo digo, sí, es cierto, y nada más. Esa es la confesión simple. Ahora, me preguntan, para que jure como es cierto que usted le debe a fulano de tal 100.000 pesos. Y yo digo, sí, es cierto, se lo debo, o aclaro que se lo debo en concepto de préstamo. Él me dio y celebramos un contrato de mutuo. Esa es una confesión calificada. ¿Por qué? Porque yo acepto el hecho, pero introduzco aclaraciones o modificaciones. En cambio, la compleja es, diga, para que jure como cierto, usted le debe a fulano tal 100.000 pesos, y yo digo, sí, es cierto, pero ya se lo pagué. Yo introduzco acá un hecho extintivo. O podría decir, sí, es cierto, pero yo no se lo debo a fulano de tal, se lo debo a otro.
Ahí ya sería un hecho impeditivo, porque está reclamando no sería el acreedor, el legitimado para hacerlo. Estas son clasificaciones. La última clasificación, que después vamos a volver sobre este tema, es la confesión divisible e indivisible. La regla general del código es que la confesión es indivisible. ¿Qué quiere decir? Que no se puede dividir por pedazos. No puedo tomar lo que me gusta y lo que no me gusta, no. Sin embargo, hay hay en realidad más de una, pero hay una forma de dividirla que es cuando se trata de la confesión compleja. Es decir, les recuerdo, aquella en la que yo introduje hechos extintivos o impeditivos. El juez acá la puede separar. Yo dije, sí es cierto, pero está cancelada. Y esta sí se permite dividir. Bien. ¿Cuál es el concepto de absolución de posiciones? Es el medio probatorio que tienen las partes para obtener la confesión de la contraria en un proceso bajo juramento o promesa de decir verdad. Y ustedes me dicen, pero no, esto es violatorio de la Constitución Nacional, porque el artículo 18 dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y entonces, ¿cómo juega esto de que si yo no contesto o respondo con evasivas, me la van a tener por confesada en forma ficta? ¿Cómo juega? Y además, ¿por qué me hacen prestar juramento de decir verdad y voy a tener que decir la verdad? Si yo no soy un testigo, yo soy parte. Y en el proceso penal, la parte no está obligada a declarar contra sí mismo. Esto lo ven ustedes en las películas diariamente, cuando le dicen, usted no está obligado a declarar contra sí mismo. Bueno, yo les voy a contar cómo viene esta historia. Esto arranca con la fuente en la que abrevó la Constitución Nacional Argentina. Ustedes saben que la fuente principal que tomó el legislador constitucionalista del 53 fue la Constitución Americana, la de Estados Unidos. Y en la Constitución Americana, en la quinta enmienda, se introduce este concepto de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, el legislador argentino lo tomó, y lo mismo, era para el proceso penal. En los procesos penales está obligado a declarar contra sí mismo. El legislador argentino toma esto, lo recepta en la Constitución, pero para los procesos penales. Lo que pasa es que, como siempre pasa en la Argentina, nos quedamos a medias tintas, porque la realidad es que la jurisprudencia norteamericana después aclaró que regía para los procesos civiles también. En cambio, en la nuestra nada dice. Entonces, la Corte Suprema de la Nación estableció hace muchos años que la carga de comparecer y declarar bajo juramento no viola el artículo 18 de la Constitución porque rige solo para el Código Penal. Entonces, ¿qué pasa si mentimos? Porque si yo estoy obligada a comparecer, porque si no me van a aplicar la confesión ficta, ¿tengo obligación de decir verdad? ¿Tengo obligación de declarar contra nosotros mismos? Transpira. No, no estoy, porque aunque yo mienta, esta mentira no me va a perjudicar, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Así que aunque me apliquen la confesión ficta, yo podría presentarme y negarme, mejor dicho, y declarar falsamente, o sea, mentir, y no me va a pasar nada. Pero sí estoy obligada a comparecer y a contestar, porque si no me van a aplicar la confesión ficta. Igual van a ver que la confesión ficta no tiene un valor absoluto, la realidad es que no tiene un valor absoluto, pero lo importante es que no estamos obligados a decir la verdad. Sí tenemos que comparecer, pero no estamos obligados a decir la verdad. Podemos mentir. ¿Cuándo se ofrece la prueba? Bien, la prueba de absolución de posiciones se ofrece de acuerdo al tipo de proceso en el que estemos. En el proceso ordinario, dentro de los 10 primeros días, acuérdense, acá dice del plazo de prueba, está mal.
es dentro de los 10 días, no, es decir, no está mal, es dentro del plazo de prueba, pero es dentro de los 10 primeros días desde que queda firme el auto de apertura a prueba. ¿Eh? Es esa lo que uno tiene que decir. Dentro de los 10 primeros días, yo tengo que ofrecer la prueba. De los 10 primeros días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba, porque ustedes saben que si bien el auto de apertura a prueba no es apelable, tenemos 5 días para oponernos. Esto ya lo saben ustedes. Tenemos 5 días para oponernos. ¿Por qué nos podemos oponer? Porque no hay hechos controvertidos conducentes. Entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo abriendo a prueba un expediente si en realidad no hay nada que probar? Entonces, el juez dicta el auto de apertura a prueba y las partes, ambas partes, tienen 5 días para oponerse. Si no se oponen, queda firme y a partir de allí tenemos los 10 días para ofrecer la prueba correspondiente. Y dentro de esa prueba vamos a ofrecer las posiciones. En los sumarios o sumarísimos ustedes saben que tenemos que ofrecer la prueba con los escritos constitutivos, ¿no es cierto? ¿Se puede ofrecer como prueba anticipada la prueba confesional, la prueba de absolución de posiciones? Bueno, esta prueba justamente es la única que no se puede ofrecer si no está iniciado el proceso. Cuando ustedes repasen prueba anticipada, van a ver que el código dice que la absolución de posiciones tiene que estar iniciado el proceso. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué hace el código esta diferenciación entre el resto de las pruebas y la confesional, o la absolución de posiciones? Porque ustedes imagínense que el proceso todavía no está iniciado, y a mí me citan a absolver, yo de futura demandada, me citan a absolver posiciones, y me hacen un montón de preguntas, y yo no sé cuál es el proceso que me van a iniciar. Y yo contesto, y después resulta que de lo que contesté me resulta desfavorable, ¿eh? No fui viva y no mentí, y contesté, y entonces el actor tiene un montón de elementos para introducir en la demanda y se abusa, digamos, de mi postura débil, ¿me entienden? Porque yo no estaba enterada de qué es lo que me iban a reclamar. Entonces yo contesté, y nadie está obligado a declarar contra sí mismo. La verdad la tienen que declarar los testigos. Las partes pueden mentir porque está en su derecho de defensa el mentir. Así como está en penal, también está en civil. Bien. En los incidentes es como en los sumarios y sumarísimos. La prueba se ofrece cuando se promueve o se contesta el incidente. La prueba de posiciones tiene en los procesos ordinarios tiene una peculiaridad, y es que se puede ofrecer posiciones en ambas instancias, ¿eh? Por supuesto que por hechos que no se hayan podido declarar en primera, ¿no? En primera instancia. Y esto es interesantísimo, que lo debe haber explicado, calculo, la doctora Ledesma, pero de todas maneras yo se lo recuerdo. ¿Cómo funciona esto en los procesos que están sometidos a oralidad por Justicia 2020? Y es un temita, ¿por qué? Porque ustedes saben que la Justicia 2020 estableció básicamente 2 audiencias, la preliminar y la de vista de causa, ¿no es cierto? Y en la audiencia preliminar, el juez, aparte de intentar conciliar las posiciones, va a depurar el objeto litigioso, o sea, los hechos sobre los que se va a pronunciar, y además va a depurar la prueba, va a decir, no, la confesional no va, o la pericial, estos puntos de pericia sí y estos no. Y entonces, ¿cómo juega? ¿En qué momento? Porque la verdad es que es complejo el tema, porque cuando ustedes leen el protocolo de Justicia 2020 se dan cuenta que la Justicia 2020 fue pensada para los procesos de Capital Federal, ordinarios de Capital Federal, donde la prueba se ofrece con los escritos constitutivos, porque en el Código de Nación el sumario se eliminó. ¿Y por qué se eliminó? Porque la realidad es que muchas de las peculiaridades que tenía el proceso sumario se pasaron al ordinario. Entre ellas el ofrecimiento de la prueba en la Capital Federal y en el Fuero Federal,
la prueba se ofrece con los escritos constitutivos en el juicio ordinario. En cambio, nosotros en provincia, que no tenemos modificado el código todavía, la prueba la ofrecemos dentro de los 10 primeros días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba. Con lo cual, se nos mezclan las cosas, porque el proceso de oralidad dice que el juez, una vez que se cerró la primera etapa del proceso, sea de demanda, contestación, reconvención, el protocolo dice ahí el juez debe fijar la audiencia preliminar. Y entonces era un lío con el tema de los plazos, porque todavía teníamos que abrir a prueba y teníamos que darle el tiempo para que se oponga y después para ofrecer la prueba, y no se puede modificar el código a través de una reglamentación de la Corte, porque en definitiva fue un acuerdo que celebró el Ministerio de Justicia de la Nación con la Corte Suprema, y la Corte no puede legislar y no puede modificar el código. Entonces lo que hacen los jueces en definitiva es lo siguiente, que es lo que yo les puse acá en la filmina. Una vez que queda trabada la litis, si hay hechos controvertidos y conducentes, ¿qué hacen? Abren a prueba, notifican electrónicamente a las partes la apertura a prueba y les dicen que tienen que ofrecer las pruebas. Las audiencias la fijan también, pero ellos hacen el cálculo de los plazos, ¿me entienden? Yo no podría decirles exactamente cuántos días son, pero ellos calculan todas estas etapas y dicen, bueno, la audiencia la fijamos para noviembre, por ejemplo. De manera que cuando se llegue a la audiencia preliminar, ya estén ofrecidas las pruebas, y hayan podido sustanciar las oposiciones a las pruebas. Las va a resolver el juez, puede resolverlas antes o las puede resolver en la audiencia preliminar, pero ellos calculan todos estos tiempos de manera que no se frustre la audiencia preliminar. Hay otros juzgados, acá yo les puse ver anexo adjunto, lo tengo que buscar porque no lo pude encontrar, es un fallo de un juzgado de acá de Mar del Plata, que para evitar todo esto, ¿saben lo que hace? Le da trámite de sumario a los procesos ordinarios. Pero esto no se debe hacer. ¿Por qué no se debe hacer? Por muchos motivos. El principal, a mi juicio, es porque estás violando el derecho de defensa de las partes. ¿Por qué? Porque el código me dice a mí que determinado incumplimiento contractual va por proceso ordinario, perdón. Entonces yo tengo plazos más largos, tengo un montón de apelaciones que en el proceso sumario no tengo, y tengo más amplitud de defensa, porque yo puedo nombrar mi perito de parte, que no lo puedo hacer, por ejemplo, en el sumario, o puedo apelar un montón de cuestiones que en el sumario no lo puedo hacer. Entonces, el cambiarle el trámite a un proceso que tenía mayor amplitud, por uno de menor amplitud, le estoy afectando el derecho de defensa. Distinto es si fuera al revés, si el código dice las cuestiones de medianería o las escrituraciones van por sumario, y yo le pido al juez que le dé el trámite de ordinario, porque es una cuestión muy compleja para ser debatida en un juicio sumario. En este caso sí la jurisprudencia admite la ordinarización. Esto lo voy a repetir porque a las 8 de la mañana estamos todos dormidos y la mayoría no lo debe haber entendido. ¿Se puede un proceso que tenía trámite ordinario darle sumario al juez? No, porque le estoy violando el derecho de defensa. El ordinario tiene mayor amplitud defensiva. ¿Se puede al revés, si la ley dice sumario, darle ordinario? Sí se puede. Se puede negar la otra parte si quiere, ¿no? Lo resolverá el juez. Pero lo que tiene que es inapelable eso. Pero el juez podría decir, no, esta es una cuestión demasiado compleja para que tramite por sumario. Lo voy a ordinarizar. Imagínense que, por ejemplo, en el ordinario tenemos la posibilidad de alegar. En cambio, en el sumario no. Y es un acto muy importante el alegato, porque yo en el alegato, ¿qué alego? Alego sobre la prueba producida. Le voy a dar la puntada final a mi prueba y a la prueba del otro, ¿no es cierto? Porque acuérdense, como les dije la semana pasada, que todas las pruebas se adquieren para el proceso, las que me benefician y las que me perjudican. Pero yo en el alegato, en el proceso ordinario, voy a poder explicarle al juez
¿por qué el perito dice que pasó el accidente de tránsito pasó de determinada manera y no como dice la contraparte? Para eso me sirve el alegato. No puedo hacer o introducir cuestiones de derecho, planteos de derecho, pero sí puedo relacionar una prueba con la otra. Normalmente los jueces no necesitan del alegato porque se supone que tienen la suficiente capacidad como para relacionar ellos mismos y deducir de las pruebas producidas si se probaron o no los hechos. Pero para nosotros los abogados el alegato es una pieza muy importante. En la Capital Federal, cuando existía el juicio sumario, el alegato era optativo, pero se eliminó el proceso sumario. Bien, entonces, esto queda claro, cómo se hace en la oralidad. Después que se traba la litis, se abre a prueba si es que es necesario, se notifica electrónicamente a las partes para que ofrezcan la prueba y se fija la audiencia preliminar. Algunos tribunales ya lo dijimos. Doctora, bien. Disculpe. ¿Cómo se cita? Sí. Ay, no te escucho. Repetime porque no te escuché. ¿Todos los juzgados están, digamos, obligados a aplicar el protocolo 2020? No, mira, yo te cuento cómo fue, porque el protocolo 2020... ¿Todos los juzgados están obligados a aplicar el protocolo 2020? Mira, yo te cuento cómo es, ¿me escuchás? ¿O se me detuvo el audio? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, se escucha. Ah, no, porque como... ¿Vieron que se pone verde cuando uno habla? Bueno, Sí, le escucho. no, los juzgados no están obligados. Esto fue un acuerdo, como digo, del Ministerio de Justicia de Nación con la Suprema Corte de la provincia, y fue voluntario. Se fueron agregando muchísimos, casi todos los juzgados. En Mar del Plata, el 12, por ejemplo, ahora ingresó en la oralidad, pero al principio no. Es voluntario, no los pueden obligar porque no está en el código esto. Pero la realidad es que casi todos los juzgados se han adherido porque ha dado muy buenos resultados. Todo esto yo creo que la doctora Ledesma subió el protocolo de Justicia 2020. Si ustedes quieren, yo les puedo subir una ponencia que hicimos con mi hijo en el Congreso del año pasado, para el Congreso Procesal del año pasado, donde hay un breve resumen de lo que es la Justicia 2020. Nosotros nos focalizamos en otra cosa, en otro tema que no vale la pena hablar ahora, pero tiene un breve resumen de lo que fue, fue muy interesante. Les digo, empezaron poquito juzgados y después se fueron agregando, y en la actualidad creo que en Mar del Plata creo que casi todos están, pero es voluntario, no se los puede obligar. Hasta que no se modifique el Código Procesal, la Corte, ahora con el tema de la pandemia y todo esto, está sacando acordadas, y la verdad es que algunas están reñidas con el Código. Yo comprendo que lo hacen por una cuestión de necesidad, pero hay que tener mucho cuidado porque es peligroso modificar el código, puede dar lugar a nulidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, si quieren les cuento, total tengo tiempo, lo que está pasando con los oficiales de justicia, a los notificadores. Ustedes saben que ustedes pueden iniciar las causas, yo les mostré a ustedes cómo se inician virtualmente las causas, se mandan electrónicamente, se mandan escaneados los documentos, qué sé yo, pero el Código Procesal dice que una de las cédulas que tiene que ir en papel es el traslado de la demanda. Lamentablemente no lo dice en papel, pero tiene que ser por cédula el domicilio del demandado. Y el demandado que no se ha presentado todavía, ¿a dónde lo voy a notificar? Si tuviera domicilio electrónico, sí, pero no lo tiene porque no se presentó todavía. Entonces sí o sí hay que hacerla en papel. Y los notificadores, con el tema de la pandemia, no están notificando los traslados de demanda, solamente los urgentes. Entonces está paralizado, ¿me entienden?, los procesos. Entonces se han empezado a decir, bueno, que se haga por acta notarial, que está permitido en el código. Pero la realidad es que el acta notarial es carísima, ¿me entienden? Es carísima. Y nosotros tenemos un proceso en el que estamos reclamando 20.000 pesos, no vamos a pagar un acta notarial para notificar el traslado de la demanda, es absurdo. Otros dicen por carta documento, y el código justamente prohíbe el traslado de demanda por carta documento, lo dice expresamente. Entonces ahora empezaron todos los doctrinarios a decir, no, pero hagámoslo por carta documento porque de última le notificamos la providencia que contempla el traslado de la demanda
y se suspende el plazo hasta que pueda tomar conocimiento a través de un abogado de toda la documentación y del escrito, por supuesto, electrónicamente, porque eso sí está subido a la página. Pero la realidad es que el código dice que no. Entonces, no inventemos lo que el código prohíbe, porque va a dar lugar a nulidades, ¿me entienden? Yo lo entiendo porque la realidad es que uno como abogado se desespera cuando dice no puedo notificar el traslado de la demanda. Pero bueno, modifiquen el código, pero la Corte no lo hizo la Corte, esto gracias a Dios todavía no lo hizo, pero ha hecho muchas otras cosas y uno a veces trata de encontrarle la vuelta y que no roce lo ilegal, ¿no es cierto? Pero ya les digo, la oralidad es voluntaria por ahora. ¿Cómo se cita? ¿Cómo citamos a absolver posiciones? Bueno, ustedes saben que la absolución de posiciones es una de las pocas notificaciones que hay que hacer al domicilio real. ¿Eh? Si yo actúo a través de un apoderado, o sea, le di poder a un abogado, me van a tener que notificar en mi domicilio real. Ahora bien, si yo actúo por derecho propio, es decir, yo firmo los escritos y mi abogado me patrocina, en ese caso la cédula va a ir al domicilio procesal, porque yo estoy actuando por derecho propio. Yo dije, notifícame acá, no fue mi abogado, soy yo. Por eso es que va al domicilio procesal. Y la pregunta del millón es qué pasa cuando se ha declarado la rebeldía del demandado porque fue debidamente notificado y no compareció. Durante mucho tiempo se discutía si esta notificación de absolución de posiciones había que mandarla igualmente al domicilio real, aunque hubiera sido declarado rebelde. Pero la realidad es que ya la jurisprudencia y la doctrina están de acuerdo en que no se debe notificar. Se le aplica la sanción del 59, se le va a notificar Ministerio Legis. La absolución de posiciones al rebelde se va a notificar por nota. Bien. Yo cuando, no les voy a decir obviamente lo que les voy a preguntar en el examen, pero ustedes, cuando yo hable y puntualizo ciertas cosas, es porque seguramente las voy a preguntar. El tema de notificaciones y rebeldía tienen que leerlo porque se cruzan, hay temas que se cruzan. Por ejemplo, el domicilio, ¿qué pasa si yo cuando inicio la demanda o cuando contesto la demanda no denuncio el domicilio real? Puede pasar que yo no lo quiera poner porque no me interesa que el demandado sepa dónde vivo. Bueno, pero guarda, que las notificaciones que tienen que ir al domicilio real, si yo no lo denuncié, van a ir al constituido. Es una sanción que está contenida en el artículo 41. Tengan presente que ese tipo de preguntas se pueden hacer, porque estamos relacionando dos institutos, la rebeldía, o por ejemplo, no la rebeldía, perdón, la notificación de la absolución de posiciones con la aplicación de la sanción del 41. Ese tipo de preguntas pueden llegar a ser materia de examen. Algunas particularidades. ¿Qué pasa cuando el absolvente vive a más de 300 kilómetros? Bueno, ustedes saben que la ley 22.172, que es una ley nacional, en realidad comenzó como un convenio entre la provincia de Santa Fe y Buenos Aires, y después se fueron adhiriendo todas las provincias y se sancionó esta ley, que es muy útil porque permite hacer muchísimos actos procesales que están que deberían realizarse fuera de la jurisdicción, por ejemplo en Salta, en Mendoza, en La Quiaca, se pueden hacer a través de oficios, o por ejemplo a través de mandamientos ley o cédulas ley 22.172. Este es un caso en el que se aplica la ley 22.172. Si yo tengo que absolver posiciones y me domicilio a más de 300 kilómetros del radio del juzgado, me van a tener que hacer absolver posiciones en donde yo vivo. ¿Y cómo se hace? Bueno, se libra un oficio que contiene el pliego. Ese pliego de posiciones tiene que ser acompañado cuando se ofrece la prueba. Esto es muy importante. Tienen que ofrecer el pliego cuando ofrecen la prueba y decir que van a hacerlo diligenciar a través de las normas de la 22.172 y tienen que denunciar quién es el abogado que va a
diligenciarlo en el lugar donde tiene que diligenciarse. Estas cosas son importantes que las sepan. Yo creo que cuando vieron actos procesales se los tienen que haber dado, porque la ley 22.172 se aplica muchísimo, es como el pan de todos los días, inclusive para los testigos también. Bueno, lo mismo pasa si se domicilia en el extranjero. Si escuchan un silbido, es mi marido que está silbando. Le dije, hace silencio, por favor. Y está silbando. ¿Lo escuchan? Bueno, ¿qué pasa si yo me domicilio? Por ejemplo, supongamos que es un proceso que tramita en el Departamento Judicial de San Isidro, porque acá en Mar del Plata no tenemos eso, que tramita en San Isidro. No me puedo concentrar, qué gracioso. Y el demandado vive en el Uruguay. En realidad, entre San Isidro y el Uruguay no hay 300 kilómetros, hay menos. Entonces todos me dicen, no, tiene que venir a declarar. No, si vive en el extranjero, aunque no supere los 300 kilómetros, igual no está obligado a venir. Tendré yo que librar un exhorto diplomático. En realidad hay convenios con el Uruguay, pero bueno, tendré que hacerlo a través de un exhorto. No procede la notificación bajo responsabilidad de la parte. Acá, si la cédula que yo diligencié al domicilio real me viene de vuelta, y bueno, se embromó, porque me denunció un domicilio que no era el real, que no era veraz. No lo tengo que notificar bajo responsabilidad. ¿Y cómo se notifica el ponente? ¿Quién es el ponente? El ponente es el que redacta las preguntas. Yo, actora, quiero que absuelva la demandada. Yo soy el ponente, el demandado es el absolvente. ¿Cómo me notifico de la audiencia? Yo me notifico Ministerio Legis cuando sale el proveimiento de prueba y me dicen se fija la audiencia para absolver posiciones para el día 30 de octubre, yo me notifico Ministerio Legis. Al absolvente le tengo que mandar la cédula, como venimos diciendo, pero el ponente se notifica Ministerio Legis. Bien, me voy a apurar un poco porque quiero hablar algo de lo que le debía haber dado el doctor Méndez el viernes. ¿Qué pasa si no comparezco? Discúlpenme un minutito. Acabo de silenciar al silbador. Bueno, ¿qué pasa si no comparezco? Esto es muy casero, ¿no? Dar clases así, la verdad. Estoy obligada a comparecer. Si no comparezco, tiene que ser con causa justificada, porque si no, ¿qué me va a pasar? Me van a tener por ficta la confesión. Entonces, yo tengo que justificar el impedimento y con suficiente anticipación. Ahora, ¿qué pasa si llega el día de la audiencia y yo me descompongo terriblemente? Bueno, tendré que acompañar el certificado médico inmediatamente después. Y ahí entonces el juez no me va a aplicar la confesión. El certificado, bueno, tiene que tener el de fecha, lugar, en fin, y el tiempo que durará. ¿Por qué? Porque puede ser que si la persona se enfermó gravemente y es necesario tomarle la absolución de posiciones, se pueda trasladar el juez a ese lugar donde está. Por eso es que hay que decir si el tiempo de la enfermedad y el lugar. Y la ausencia del país, hay una diferencia entre el Código de Nación y el Código de Provincia. En la provincia, cuando yo sé que me fijan audiencia para el 20 de mayo del año que viene, y yo sé que no voy a estar porque voy a estar de viaje, entonces yo puedo pedir que se adelante o que se postergue. En Capital Federal solamente, en el Foro Federal, perdón, solamente se puede pedir que se adelante. Es decir, el juez tiene que adelantarla, porque si no sería una manera de dilatar el proceso, ¿no? ¿Qué son las posiciones? Bueno, las posiciones, esto está en el código, las posiciones son proposiciones afirmativas. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo preguntar en forma interrogativa, yo tengo que decir, para que jure como es cierto que el día 20 y pico, no sé qué día soy, de septiembre, la doctora fulana de tal estaba dando clases por Zoom.
o para que jure como cierto que el día tal el marido estaba silbándole atrás. Una posición afirmativa. No le voy a preguntar, ¿estaba el marido silbando atrás? No, yo tengo que afirmarlo. ¿Por qué? Porque esa afirmación implica reconocimiento o admisión del ponente. Si por ejemplo yo soy demandado y quiero desconocer la existencia de un choque, de un choque de automóvil, jamás preguntaría al actor para que jure como es cierto que el día tal fulano y mengano chocaron, porque yo estaría reconociendo que chocaron, y yo quiero decir que no hubo choque, ¿me entienden? Porque para el ponente, reitero, la formulación de la posición implica aceptación del hecho o admisión del hecho. ¿Qué dice acá? Son proposiciones afirmativas que deforman la parte interesante en la confesión acerca de las cuales el absolvente debe despedirse al concurrir. ¿Cómo tienen que ser claras, concretas, no tener más de un hecho, ser redactadas en forma afirmativa y obviamente versar sobre hechos personales del absolvente o de su conocimiento? No cualquier cosa va a estar obligado a responder. Acá yo les puse, a ver si se ve, el problema es que yo no sé si tengo miedo de meter la pata. A ver si lo alcanzan a ver. Le saqué los datos personales, pero les puse como es un modelo de posiciones, para que jure como es cierto que el día 6 de agosto la señora fulana suscribió un contrato de alquiler en carácter de inquilina del inmueble cito en la calle tal, ¿ven? Son siempre afirmativas y un solo hecho. Estos son ejemplos que yo les puse. A ver qué viene acá. No, se ve que tenía más de una página. Bueno, acá, ahora tengo que achicarlo porque si no se van a volver locos. No. Ahí. Esto es muy importante. El Código Procesal dice que el pliego de posiciones debe entregarse media hora antes de la fecha fijada de la hora, fijada para la audiencia. Yo acá les puse y en un sobre cerrado. Este es un sobre donde dice pliego de posiciones a tenor, yo no leyendo, pero como lo pongo siempre igual, a tenor del cual deberán absolver posiciones fulana de tal. Y en aquel momento se le ponía el sello. ¿Por qué? Porque se le ponía un sello con el día y la hora. Y la pregunta es, ¿por qué yo tengo que acompañar un pliego media hora antes de la audiencia? Uno diría, qué absurdo. No, tiene una explicación. Y la explicación es la siguiente. Puede pasar que quien tiene que absolver posiciones no venga, porque puede pasar, y de hecho pasa mucho. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo me guardaba dos pliegos. Tenía uno que era un pliego normal por si el absolvente venía, y tenía uno en el que lo asesinaba por si no venía. Y si no venía, acompañaba ese pliego y le quedaba confesado. Entonces, la ley obliga a presentar media hora antes el pliego de posiciones. Ninguno me preguntó, porque para no entorpecer el buen orden de la clase, pero ninguno me preguntó qué está pasando ahora, porque ahora ustedes saben que las audiencias se están tomando así, no es Zoom, es otro método, pero se toman así. Bueno, en primer lugar, por ahora no se están tomando audiencias de vista de causa, que es donde se produce la prueba, digamos, donde se toman las posiciones. Pero si hubiera una urgencia en tomarla, se podría hacer. Y entonces ustedes me dicen, pero ¿cómo pasa esto si no se puede llevar papeles a tribunales? ¿Cómo haría la parte para acompañar media hora antes el pliego? Bueno, sí se puede hacer. Yo lo tendría que enviar electrónicamente hasta media hora antes, yo diría de hacerlo el día anterior por cualquier cosa, porque ustedes saben que la informática y Internet es muy interesante hasta que falla, ¿no es cierto? Pero bueno, lo puedo acompañar antes con la advertencia al juzgado que lo deje en lo que ellos llaman privado o extraprocesal, no sé qué término utilizan. Es decir, que lo tuvieran reservado hasta el momento de la audiencia, pero podría tranquilamente hacerse. Lo mismo con los alegatos. Ustedes saben que los alegatos nosotros los llevábamos en papel y el juzgado los reservaba y después los agregaba todos juntos. ¿Y cómo hacemos ahora? Bueno, lo mismo, lo mandamos
por virtualmente, con la pues ya como al ver alegato ellos ya saben que lo tienen que reservar, pero de todas maneras, si uno quiere, le advierte al juez que por favor lo reserve hasta que la otra parte presente el alegato y ahí se agregan. O sea que siempre hay maneras de ir sorteando estos obstáculos que la ley no preveía. Bueno, acá está lo que yo les expliqué, el sentido de entregarlo media hora antes es evitar que se preparen dos pliegos, uno para el caso de comparencia y uno más gravoso para la incomparecencia. Porque la sanción por la incomparecencia, desgraciadamente, es la confesión ficta. ¿Cómo se desarrolla la audiencia de posiciones? Bueno, después hay una media hora para esperar, pero esto es facultad del tribunal, esperar la media hora o no, y se inicia, en realidad cuando se empieza a tomar la declaración se dice para que jure cómo es cierto que tal cosa. No se lo hace declarar con el Código Penal, pero la fórmula es para que jure cómo es cierto. El pliego puede ser modificado por el juez, o sea, las preguntas pueden ser modificadas por el juez siempre y cuando no altere el sentido de la pregunta, pero a veces están formuladas en forma interrogativa y deben ser en forma afirmativa, entonces el juez puede modificar. La parte que está absolviendo se puede negar a contestar o se puede oponer. ¿Por qué? Porque puede, no, miren, no está bien formulada la pregunta, o contiene más de un hecho, o es confusa. Entonces el juez lo que va a ordenar es la reformulación. Una pregunta que deben hacer, no lo pueden hacer porque no me pueden interrumpir, pero es, ¿cómo es en la práctica? ¿Qué pasa si yo formulo una posición y la parte contraria se opone? Bien, se sustancia la oposición, pero no se resuelve. Es decir, el juez la tiene presente, la oposición, pero no va a dictar una resolución obligando a la parte a contestar. La va a tener presente para el momento de la sentencia, digamos, ¿no es cierto? Lo que sí puede hacer la parte cuando se sustancia, la que formuló, es reformularla. Sí, la verdad, tenés razón, me equivoqué, la formulé mal, tiene dos hechos, tiene que tener uno solo. Entonces la reformuló. Pero si la parte insiste, esto queda ahí, no se resuelve, no hay una resolución interlocutoria sobre la oposición de las posiciones, como sí lo hay en la prueba testimonial. Si un testigo se niega o la parte se niega a que el testigo declare, esto se resuelve y el juez lo puede obligar a declarar al testigo, porque el testigo está obligado a declarar, salvo que se pueda amparar obviamente en el secreto profesional, o bueno, pero no me voy a meter en eso porque eso lo va a dar la doctora Ledesma. Y están autorizadas las preguntas recíprocas. ¿El absolvente puede ir con anotadores? Sí, si se trata de cuestiones complejas, si por ejemplo tiene que declarar sobre un conto multimillonario con muchas complejidades, puede ir con anotadores, borradores. ¿Le puede aconsejar el abogado que no conteste? Sí, por supuesto. De hecho, muchas veces nosotros decimos, me opongo a la pregunta. El tema es que después, ¿qué es lo que va a pasar con el juez? Si tener por respondido o no, porque puede responder con evasivas, o se puede negar a contestar. Cuando la persona absuelve, tiene que responder por sí o por no. Tiene que decir sí es cierto o no es cierto, pero puede aclarar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la confesión calificada y la compleja? Bueno, puede aclarar. Y cuando les pregunten cuándo una posición es impertinente, cuando no se ajusta a lo que vimos recién, que no es clara, concreta, no es afirmativa o contiene más de un hecho. Confesión ficta. Hay tres supuestos en los que procede la confesión ficta. Primero, cuando no comparece, esta es la más sencilla. Después, cuando comparece, pero dice, no, me niego a contestar. Y después, cuando comparece y dice ni. No dice ni sí ni no, sino que responde de cualquier manera. Estos son los tres supuestos en los que se puede producir la confesión ficta. Y acá llegamos al valor probatorio de la confesión ficta. Hay tres teorías. Primero, hay una teoría que dice, constituye plena prueba si no hay otras pruebas, o sea, si no hay ninguna otra prueba. Es muy difícil que un juez condene en base a una solamente en base a una confesión ficta, muy difícil. Hay otra teoría que dice, sirve como prueba siempre y cuando tenga elementos corroborantes. Esta es la que más se aplica.
si bien el demandado no vino o no contestó, o contestó evasivamente, yo lo puedo condenar cuando hay otros elementos más. Y hay una tercera teoría que dice que carece de valor absoluto y va a ser apreciada en conjunto, digamos, que no difiere mucho de la segunda, pero bueno, es como la que le resta importancia. ¿Qué es la confesión extrajudicial? Porque no siempre se produce a través de la absolución de posiciones en el proceso en el que yo estoy litigando. Puede pasar que yo preste confesión frente a la parte o frente a sus representantes o aún frente a terceros, y yo esta confesión la puedo hacer valer en mi proceso, pero esta confesión va a tener el valor del medio probatorio que yo utilice para hacerla valer. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, nosotros nos reunimos en una escribanía para hablar sobre una cuestión contractual, y el escribano está autorizado y redacta un acta, y de esa acta surge la confesión, yo, contraria, voy a pedirle al escribano esa acta y la voy a presentar, y voy a decir, acá hay una confesión extrajudicial, o una prestada en sede policial. ¿Cuál va a ser el valor? Y bueno, el valor va a ser de acuerdo al tipo de instrumento en este caso. ¿Será un instrumento público? ¿Será un instrumento privado? Va a tener ese valor. ¿Me siguen? Es una confesión prestada no en sede judicial, pero que yo de alguna manera tengo que acercarla al tribunal. ¿Podrá ser en un soporte electrónico? Y sí, podrá ser en un soporte electrónico. Ahora, cuando ustedes ofrezcan ese soporte electrónico, ofrezcan una pericial subsidiariamente para el caso de desconocimiento, porque el soporte electrónico no es un instrumento público, entonces no hace fe pública. A ver, solo en los dos primeros casos, por supuesto, que para que obligue en juicio tiene que haber sido prestada frente a la contraria a sus representantes, porque si no, imagínense que yo me voy, por ejemplo, a tomar un café con un amigo, o le mando una carta, mejor, a un amigo que es un tercero que no tiene nada que ver con el proceso, y le digo, che, vos sabés que yo metí la pata y hice tal cosa. No, esa confesión no es verdad, porque fue prestada a un tercero, no a la parte. Y tampoco hace plena prueba como la confesión judicial. La confesión está en otro proceso, se llama prueba trasladada, la van a encontrar también como una prueba trasladada. Puede ser que sea en un proceso en el que sea sustanciado por las mismas partes o no necesariamente, pero no hace plena prueba. También las va a valorar el juez de acuerdo a la sana crítica. ¿Y ustedes cómo la van a traer a proceso? A través de la prueba instrumental. Van a ofrecer ese otro proceso, como prueba instrumental. La prueba instrumental creo que la debe haber dado el doctor Escoles, o la va a dar. ¿Cuál es la prueba la madre de todas las pruebas? La confesión expresa. En el proceso civil, la confesión expresa hace plena prueba, a diferencia del Código Penal, de la justicia penal, en la que la confesión es en realidad un medio de defensa. Pero yo confieso que maté a mi vecino, igual me lo van a tener que probar. No, en el derecho penal argentino, en penal la confesión no hace plena prueba. En cambio, en civil sí. El juez no se puede apartar de ella, por supuesto que que hay excepciones, ¿no es cierto? Si es un medio que está prohibido, porque, por ejemplo, se trata de un derecho indisponible o sobre el que yo no puedo transar, obviamente esa confesión no va a tener validez. O si se trata de un hecho que está prohibida la investigación por la ley. Yo me acuerdo siempre en el Código de Vélez, la paternidad del chico nacido dentro de los 300 días estaba prohibida la investigación, pero eso era para defender el buen nombre y honor de la mujer, que se suponía que era un hijo matrimonial. Pero digamos que tienen que ser sobre hechos que están prohibida la investigación. Y también no hace plena prueba cuando se opone a un instrumento público, es en realidad acá. Si yo tengo un instrumento público que contradice la confesión expresa, en ese caso no va a ser plena prueba. Será una prueba más, pero no hace plena prueba.
porque lo que hace plena prueba es el instrumento público. Bueno, volvemos sobre el tema de la indivisibilidad de la confesión. La confesión, el principio general es que es indivisible, pero cuando se trata de una confesión compleja, es divisible. A veces puede pasar que la confesión sea calificada, es decir, aquella en la que la parte introdujo alguna modificación o alguna aclaración, y en principio es indivisible, pero si esta aclaración es contraria a una presunción legal, a una presunción de las tantas que hay en el Código Civil, acá se puede dividir. El juez puede tomar una parte y esta otra no, porque esta otra va en contra de la presunción legal, entonces no tiene validez. Inclusive también el código permite que en casos excepcionales se pueda dividir la confesión, pero el juez lo tiene que fundar, ¿no? Y acá llegamos a lo que es lo más importante, la caducidad de la prueba. En el 408, el código nos aclara que si yo tengo una fecha de audiencia, yo, ponente, ofrezco la prueba confesional, me la fijan, y el demandado comparece y yo no dejé el pliego o no comparecí a la audiencia, me la van a declarar por desistida, que es lo mismo que decir caduca. Si la parte que ofreció la prueba no comparece y no dejó pliego, dice el código, y el citado comparece, se pierde el derecho a exigirla, o sea, se la tienen por vida, no hay tutía, no hay apelación ni nada, bueno, en estas cosas no hay apelaciones, pero no hay manera de remontarlo. Ahora, puede pasar que, porque de hecho los abogados que nos fijan en distintos juzgados, audiencias, todos el mismo día y a la misma hora, y no nos podemos dividir en 4. Entonces, lo que hacemos cuando no nos interesa demasiado, dejamos el pliego, no vamos a la audiencia, pero dejamos el pliego, y el demandado, el de la contraria comparece, el juez la tiene que tomar, porque el pliego está. Por eso les pongo, sin embargo, si el ponente no fue, pero dejó el pliego y el citado comparece, acá dice no comparecen, yo no lo estoy leyendo, se las tienen absueltas por rebeldías. Ahora, si el citado comparece, el juez tiene obligación de tomar la declaración. Yo veo la mitad de la filmina, no veo todo. Bueno, y acá terminamos con prueba de posiciones. ¿Qué hora es? Tengo tiempo. Esta me interesa. Esto es lo que subió el doctor Escoles el viernes. Prueba informativa y pericial. Lo vamos a hacer muy rápido porque no tengo tiempo y tengo que tomar asistencia. Esto es importante, dice, prueba de informes. Acá está el concepto de prueba de informes. Ustedes tienen que saber que la prueba de informes lo que hace es pedirle a determinada institución privada o pública o a un escribano que teniendo a la vista la fuente, el documento, me informe determinada cuestión. Profe, no me va a disculpe. mandar el documento. ¿Está Sí. pasando un power? Ay, sí. No, seguimos viendo el anterior. Disculpe. No, menos mal que me dijiste, pues, viste que yo hablo, este es. Y entonces este se supone que lo tengo que minimizar, ¿no? Y ahora, No, seguimos viendo el anterior. entonces, espera. Vamos al anterior. Lo tendré que cerrar. A ver, ok. Compartir pantalla, no sabía yo que lo tenía que cerrar. Prueba, acá. Si ahora no pueden, son... ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Todos los días aprendo algo nuevo. Bueno, acá está el concepto de informes, que es el modo de aportar datos concretos acerca de actos o hechos resultantes de documentación, archivos o registros, que es lo que yo les digo. Ustedes, por ejemplo, en un juicio de usucapión, tienen que ofrecer la prueba documental, ¿no es cierto? Pero puede venir la contraria y desconocérselas. Entonces, cuando ustedes la ofrecieron, ¿qué ofrecieron? Que para el caso de desconocimiento, subsidiariamente se libre informe, por ejemplo, a la municipalidad o a ARBA, para que se expida sobre la autenticidad
autenticidad de la documentación. O en un juicio de escrituración yo puedo pedir a ARBA para que me informe si las cuentas de la partida inmobiliaria están pagas. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a hacer ARBA? Va a ir a los registros y no me va a mandar las boletas pagas, me va a decir, sí, tal periodo está pago, tal periodo está impago. ¿Mm? Por eso es que informa sobre hechos concretos que surgen de la documentación. Me gustan este tipo de... Ay, ¿qué pasó acá? Con flechitas y todo. A mí no me salen muy prolijos, por eso no los hago. ¿Quiénes son los sujetos informantes? Entidades privadas, entidades públicas y los escribanos también. Esto es lo que dice el código. La prueba de informe de atribución de los letrados. Esto es muy importante. Las pruebas de informes, o sea, los oficios de informes, los pueden firmar ustedes como abogados, porque esto está previsto en el Código Procesal y está previsto en la 5077, que es la ley que regula nuestra profesión. El artículo 57 nos faculta a nosotros a firmar los escritos, los oficios pidiendo los informes. ¿Para qué se hace? Una cuestión de celeridad, para no tener que perder tanto tiempo. Prueba de informes, los plazos para la contestación, las entidades públicas tienen 20 días, siempre acuérdense que son hábiles, y los privados tienen 10 días. Las sanciones en un caso y en el otro, creo que estaban en el Power, son diferentes. El juez puede ampliar el plazo, si es una cuestión muy compleja puede ampliar el plazo. ¿Y a partir de cuándo se empieza a contar ese plazo? Desde el momento de la recepción por parte de la entidad. A ver si está acá, acá está. ¿Qué es lo que pasa a la entidad informante si no cumple dentro del plazo? La repartición pública se la va a intimar se va a hacer unos reiteratorios, se la va a intimar. Y si sigue el incumplimiento, se va a notificar al Ministerio de Gobierno para que le apliquen sanciones. En cambio, a la entidad privada se le aplica una multa que está evaluada en IUS. Esta multa, por supuesto, es apelable. A ver si está lo de la caducidad. Compensación. Uno dice, bueno, las instituciones públicas a veces tienen aranceles también. Si por ejemplo ustedes, no sé si seguirá existiendo, pero si ustedes tienen que pedir un informe al banco provincia, en una época había que pagarlos. No sé si ahora, creo que no, pero se pagaban en entidades públicas. Pero para las entidades privadas, imagínense que ustedes son dueños de una empresa privada de seguridad, y tienen, qué sé yo, en todo el país tienen un Prosegur, por ejemplo, y les piden informes de todo el país. Esto les genera tener que tener una persona o varias personas encargadas, pagarle un sueldo para encargada de evacuar informes. Entonces las entidades privadas pueden pedir una compensación económica, la va a fijar el juez. Esto, como no es importante, lo voy pasando rápido. La caducidad, esta es una pregunta de examen. ¿Cuándo procede la caducidad en materia de prueba informativa? Bueno, ustedes tienen un oficio, por ejemplo, a una entidad pública, y sabemos que son 20 días, y pasan los 20 días y la entidad pública no le importó y no contestó. Ustedes tienen 5 días para pedir la reiteración, porque si no, se la van a tener por caduca, por desistida. Es muy importante esto, Siempre tienen que tener presente los plazos e ir controlando cuándo se les vence el plazo de las informativas, porque tienen 5 días para pedir la reiteración. Puede pasar que se venció el plazo y que todavía el juez no se avivó y llegó tarde, pero llegó la prueba informativa, entonces se puede incorporar. ¿Se puede impugnar la prueba de informes? Sí, perfectamente se puede impugnar. Yo cuando lo leí, yo lo doy de otra manera, pero bueno, vamos a hacerlo como lo dice acá. Ustedes tienen 5 días para impugnar, desde que se recibe la contestación, el oficio se agrega, ustedes tienen 5 días desde que se notifica el Ministerio Legis para impugnar este informe. Se puede impugnar por falsedad. Ahora, el tema es que en el PowerPoint no lo aclaran, porque ustedes lo que pueden atacar es la falsedad del informe, porque no se condice con la fuente, digamos, me contestaron cualquier cosa, o tiene errores, ¿me entienden? Entonces ustedes lo que pueden impugnar es la falsedad del informe, pero también pueden impugnar la falsedad de la fuente,
ahí tendrán que ver qué tipo de instrumento es, si es un instrumento privado o un instrumento público. Lo que pasa es que yo no me quiero salir de lo que dice el Power, porque el Power se refiere a la falsedad del informe, y yo me voy a quedar ahí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que pedir la exhibición de la fuente, para ver, y decirle, miren, señor juez, la verdad es que la municipalidad dijo que estos periodos no estaban pagos, y estos periodos están pagos. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es pedir la exhibición. Yo después les voy a buscar el resumen que tengo sobre esto y se los voy a subir. Reconocimiento judicial. Este es un medio directo de prueba, lo habíamos visto la semana pasada. Consiste en la percepción, digamos, es el juez que se apersona en el lugar donde está la cosa o la persona y comprueba el estado. Ustedes me dicen, ¿hay reconocimiento judicial sobre personas? Sí, y esto pasa en los procesos de insania. El juez está obligado a comparecer y ver al insano que está internado. En un accidente de tránsito puede ir a ver el lugar, a ver cómo fueron los hechos. El juez, cuando ordena esta prueba, tiene que aclarar bien qué va a ser el objeto de este reconocimiento judicial, el lugar y día y hora. ¿Por qué? Porque las partes tienen derecho a comparecer, e inclusive puede, en los reconocimientos judiciales, por ejemplo, si es un accidente de tránsito, el juez puede citar a los testigos o a los peritos para que vayan también en el desarrollo de esta prueba, porque les puede hacer preguntas. Presunciones. Voy a las PAS porque tengo que pasar asistencia. La prueba de presunciones está también en el código, está como en el 163, el conjunto de los indicios que por su número, gravedad, precisión y concordancia van a derivar en una presunción, porque la presunción es un razonamiento lógico en realidad. La presunción es la suma de los indicios, esto lo vimos la semana pasada. Hay dos tipos de presunciones, las legales y las judiciales. Las legales son las iure de iure y iure tantum, que ustedes ya saben qué es, unas no admiten prueba en contrario y la otra sí. Y están en la ley. Y las judiciales son las que elabora el juez, son las hominis, las que hace el juez. El juez suma todos los indicios y hace una operación lógica y elabora su presunción. A ver, esto es muy interesante, pero no me da el tiempo, chicos. El documento electrónico, que bueno, acá está la definición, está también la diferencia entre firma electrónica y firma digital, están los elementos del documento electrónico, contenido, el soporte y la grafía, que es la forma en que se exterioriza. La diferencia, ven, entre firma electrónica. La diferencia básicamente es que la firma digital me la da un organismo que me certifica, que es lo que tenemos nosotros, el token, En cambio la firma electrónica no. Por eso es que no tiene la misma validez el documento. Pero ustedes son jóvenes y saben más que yo de esto. La firma electrónica simple, la digital, que está incorporada en el Código Civil, todavía tenemos solamente en el tema de presentaciones digitales, tenemos las acordadas de la Corte, sí tenemos la notificación electrónica, pero los escritos electrónicos todavía no están incorporados en el código, pero sí en las acordadas, ¿no? Y los medios modernos de prueba, que es lo más interesante de todo, que es la prueba del ADN, en fin, ¿no? Que es muy interesante porque en civil la parte se puede negar a la extracción de sangre, en penal no. En penal se modificó el Código Procesal hace muchos años y se puede obtener compulsivamente la extracción de sangre. Esto tiene todo llevaría una clase entera a hablar del tema, pero todo empezó con los desaparecidos, en la época del proceso, ahí empezó a producirse este tipo de prueba, que no era exactamente la que se hace actualmente, era una prueba menos confiable, pero bueno, se hacía, y después se empezó a utilizar también para los procesos penales, sobre todo en las violaciones, en los homicidios, y se llegó porque hubo unas idas y venidas con la Corte muy interesantes, en materia penal, que se podía, que no se podía extraer sangre, qué sé yo, y bueno, finalmente se modificó el Código Penal, y el Código Penal autoriza de la forma menos indecorosa, digamos, por decirlo de alguna manera, o dolorosa para la persona imputada, pero se le puede extraer. En civil no, en civil va a ser una prueba, una grave presunción en contra, pero no se lo puede obligar. Por eso Maradona tiene tantos hijos, ¿no? Bueno,
creo que con esto no sé qué dice acá. La prueba científica, esto es importante porque el doctor Méndez lo puntualizaba mucho, que uno siempre habla de la prueba científica y piensa que es la pericial. En realidad, en cierta medida es una prueba pericial, pero es realizada por más de un experto con conocimientos muy específicos, muy especializados, que a veces nos pasa que no está entre las especialidades que tiene el código. Bueno, y acá corto, pues si no me voy a quedar sin poder tomar asistencia. Yo les leo los que tengo. Esperen, vamos a salir de acá. Ay. Ah, no, está bien. Bien. Tengo anotados Ciara, Nazaret Jiménez, Giacometti, Fernández Ríos, Bermúdez, Carla Matera, Sofía Rojo, Romina Ochoa, Horacio Robledo, Magdalena Meana, Natalia González, De Angeli, Emanuel Sánchez, Natalia Mastrangelo, Bruno Díaz, Ramiro Or, Virginia creo que era N, Claudia Díaz, Ángeles Martínez, Gigliotti, Panelo, Santa Eufemia, Miner, Carrera, Carla Romero, Moyano, Álvarez, Esquivel, Facundo Mancilla y Gorostidi. Acá estoy viendo a Vega, ¿puede ser? Sí. Vega, a ver quién más, Agustina Cruz, Lamique, Morales. vayan viendo. Morales, a ver, Perene, Aleto, Jiménez, doctora. Morales, Robledo, ¿quién? Jiménez, Pablo Jiménez. Pablo, porque ahí tengo 3 Jiménez. Después Nunca me quería pasó. consultarse. Sí, Profe. espérame qué pasó. Sí, ¿quién más? Acá, Felicitas Romero. Felicitas. Profe. ¿Quién más? Acá yo. Jiménez Jorge Holguín. Jorge Manuel, ¿qué apellido? Holguín. Ah, Holguín, el chino. ¿Quién más? Jiménez Silvia, doctora. Sebastián Mulieré. Silvia Jiménez, a ver, esperen. Ah, Mulier también. Mulier, ¿quién más? Acá, profe. Frost, también. ¿Alguien más? ¿Quieren que los lea rápido? Les digo otra vez. Ciara, Nazaret Jiménez, Giacometti, Fernández Ríos, Bermúdez, Matera, Rojo, Ochoa, Robledo, Meana, Natalia González, De Angeli, Sánchez, Mastrangelo, Díaz, Or, N, Claudia Díaz, Ángeles Martínez, Gigliotti, Panelo, Santa Eufemia, Miner, Carrera, Carla Romero, Moyano, Álvarez, Esquivel, Facundo Mancilla, Gorostidi, Vega, Agustina Cruz, Lamique, Morales, Aleto, Pablo Jiménez, Felicitas Romero, Holguín, Silvia Jiménez, Mulier y Frost. ¿Están todos? Bien, alguien me quería hacer una Hay gente pregunta. que está escribiéndole en el chat con sus nombres que no tienen micrófono. Yo no los veo. ¿Dónde está el chat acá, che? ¿Participantes? No. ¿Dónde lo busco Al el chat? lado, si tiene 3 puntitos y cliquea en Sí. los 3 puntitos, le va a aparecer el chat. Ahí la encontré. Cuando había aprendido a usar el Cisco, no sé cuánto, me volvieron a cambiar. Ripoll, muy bien. Ripoll, Silvia, Felicitas, estas están todos. Jorge Fernández Ríos te puse. Tengo una Agustina Cruz y una Janina Cruz. Ajá. ¿Alguien más? Bueno, chicos, lástima que no me dio tiempo a ver prueba pericial. Una cosa importante que vi que el Power no tiene, que voy a tratar de sumárselos, es el consultor técnico en el Código de Nación, porque es una pregunta de examen, el consultor técnico, y vi que el Power no dice nada. Así que yo voy a tratar de revisar
lo que le falta, el material que le falta, y les voy a subir material. No sé si se dieron cuenta que les subí también material sobre intervención de terceros, porque la doctora Ledesma no había alcanzado a darlo, y yo, el cuadro mío, no es porque lo hice yo, pero está muy bueno, porque está muy completo. Así que fíjense, revisen, vayan para atrás en las unidades, porque yo a veces les agrego cosas que dan otros profesores. Yo les aviso, por supuesto, a mis colegas, pero porque todo lo que pueda agregar suma. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Cualquier duda que tengan durante la semana me escriben al Yahoo, no me escriban al Gmail porque yo no lo abro mucho. A mí no me molesta, yo si me demoro es porque estoy ocupada, pero yo les contesto. Así que escríbanme a la dirección de Yahoo que figura en los Power. Bueno, nos vemos el lunes, Gracias, profe. Saludos. Tengo que ver cómo era que salí.